Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, que estéis disfrutando de este día. Vamos con un nuevo entrenamiento, vamos a hablar sobre lo que estamos hablando esta semana. Estamos hablando de la ira, de la rabia, de la impotencia, de esas emociones que en este caso nos vamos a enfocar en la ira y que sabemos ya, porque lo estamos viendo en los entrenamientos anteriores, si es el primer vídeo que estás viendo ahora, visualizando en cuanto a la ira en mi canal en YouTube, tienes una lista de reproducción completa hablándote sobre cómo dominar este tipo de emociones, la ira, el odio, la rabia, la impotencia, el resentimiento, el rencor. Son emociones neutras, son emociones adaptativas que no son ni positivas ni negativas, realmente estamos adaptándonos emocionalmente a lo que sucede fuera, en las circunstancias externas a nosotros. Somos seres emocionales, hemos venido aquí a este plano de la existencia como almas de luz a experimentar para crecer en mayor conciencia. Y necesitamos de las experiencias. Las experiencias vienen a nosotros, no podemos controlarlas, solamente podemos gestionarlas dentro de lo que podemos controlar, que solamente es nuestro control interior. El control de nuestras emociones, de cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Y ahí es donde está nuestro trabajo. Tenemos que aprender a reaccionar de forma adecuada a nosotros, de forma adecuada para nosotros, para nuestro beneficio. No caer en la impulsividad, no caer en cometer demasiados errores en cuanto a esa mala gestión emocional, no decir cosas que luego nos vamos a arrepentir rápidamente. Ese es nuestro trabajo. Y para ello, pues, interactuamos con las demás personas como almas, como hermanos que somos, estamos ayudándonos, estamos siendo maestros y alumnos, estamos aprendiendo los unos de los otros. Por eso nos suceden todo tipo de circunstancias, por eso llegan a nosotros almas, como pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestros jefes, pareja sentimental, etcétera, etcétera. Y en esa interactuación, pues, ocurren cosas de todo tipo, tanto negativas como positivas. Nosotros tenemos que adquirir el aprendizaje, eso es lo que ha venido aquí a experimentar el alma. Por eso ahora que voy a hablarte de cómo controlar mi ira con respecto a mis hijos, a mi pareja, en el trabajo, en la familia, este entrenamiento vale para cualquier tipo de situación. Sabemos que somos almas que estamos ayudándonos, estamos haciendo distintos roles, avatares, como queráis llamarle, pero en definitiva papeles en la tierra que nos ayudan a crecer. Cuando un hijo tuyo o tu pareja o en el trabajo tu jefe de alguna manera pues te trata de forma injusta o te traiciona o te engaña o hace algo que realmente no está bien y que le despierta en ti esa emoción de ira, ahí es donde nosotros tenemos que entender qué significa esta emoción en nosotros y cómo debemos gestionarla de la mejor manera posible. La ira, ya os digo que es una emoción neutral, adaptativa, que puede ser positiva cuando se activa en nosotros un mecanismo que nos puede ayudar, por ejemplo, a salir de una situación difícil, de peligro, incluso en la vida real, cuando ocurre algo que ese despertar de ira en nosotros hace que, por ejemplo, nos defendamos para protegernos, por ejemplo, a nuestra integridad física. Una respuesta de ira nos puede ayudar a defendernos correctamente ante una agresión. Ahí ya tenemos una respuesta adaptativa positiva de lo que significa la ira y para que entendáis que tiene su parte positiva como el miedo, como el estrés, como cualquier emoción. Ahora, ¿cuándo se convierte en negativa? ¿Cuándo se convierte en patológica? Sobre todo cuando se queda de forma predominante en nosotros. No somos capaces de sanarla, de sacarla fuera, solucionar ese bloqueo emocional y queda en nosotros una emoción, un resentimiento, una ira no sanada en cuanto a algo que nos ha ocurrido en el pasado con una persona, un ser querido, y no somos capaces de perdonar esa ira. ¿Qué significa la ira en cuanto al plano espiritual más elevado? Significa falta de aceptación. Falta de aceptación. ¿Aceptar qué? Pues aceptar que las cosas son como son. Que cuando una alma viene y te traiciona, te engaña, te miente o hace algo que no te gusta,
está en su libre albedrío y nosotros tenemos que aceptar lo que sucede. Vamos a entrar de lleno en qué significa la aceptación, porque es muy importante, tenemos que entenderla correctamente para integrarla, para utilizar esa herramienta espiritual cuando sucede algo que despierta nuestra ira en nosotros. La ira es falta de aceptar lo que está ocurriendo. Aceptación significa simplemente que las cosas son como son, que tenemos que ser realistas, que cuando sucede algo que no nos gusta, está sucediendo y punto. Y nosotros tenemos que integrarlo en nuestra vida, aceptarlo, vivirlo, sentirlo, y a partir de ahí empieza esa sanación. Empieza desde la verdad, como siempre. Nos tenemos que decir la verdad. Ese es el inicio. El punto de partida es decirme a mí mismo, a mí misma, que estoy sintiendo ira y que tengo permitido, es lícito sentir esa emoción. De hecho, no se trata de evitarla, de mirar para otro lado, de engañarnos a nosotros mismos cuando hay una emoción de ira no resuelta en nosotros y decirnos que no pasa nada, que está todo bien, cuando sabemos que hay una emoción ahí no resuelta y hay que sacarla fuera. Lo que hace grande a las emociones en nosotros, y emociones negativas, ya sabemos que las emociones negativas son aquellas que nos hacen sentirnos mal, no queremos sentirlas realmente, queremos sanarlas, queremos desprendernos de ellas, solucionarlas, pues esa emoción de ira en nosotros no resuelta, ¿qué va a ocurrir? Se va a convertir en negativa, y si no nos decimos la verdad, si no decimos que hay una emoción en nosotros, si no la reconocemos y la sacamos fuera a la conciencia de forma honesta, tenemos permitido sentir ira, tenemos permitido sentir rabia, es lícito. Además, cuando está ocurriendo una situación que naturalmente a nosotros nos causa ira, se trata de sentir esa ira, pero que esa ira finalmente se apacigüe, sepamos dominarla en el momento exacto y sobre todo que no se quede en nosotros. Por eso, lo primero es decirse la verdad. Luego llega la aceptación, que es lo que te estoy explicando. Las cosas son como son, yo no puedo controlarlas, yo no puedo cambiarlas, yo puedo dominar en cuanto a mis acciones, mis emociones, pero no en cuanto a las almas que están interactuando conmigo, y por lo tanto ahí es donde inicio la integración de lo que ha ocurrido. Esa es la aceptación. La aceptación no quiere decir que te rindes, que bajas los brazos, ni siquiera quiere decir que estás de acuerdo con lo que ha ocurrido. Lógicamente, si hay una traición, hay un engaño, hay algo que te ha dañado, te ha perjudicado, no estás de acuerdo con ello, lógicamente. Por lo tanto, la aceptación no es bajar los brazos, no es conformismo, no es entender que estás de acuerdo con eso que ha sucedido, sino simplemente estás conforme con lo que ha ocurrido, porque nadie podemos cambiar lo que sucede, nadie podemos cambiar lo que va a hacer cada ser humano, sus acciones en definitiva, y por lo tanto lo que toca es aceptarla, aceptar desde entender que el libre albedrío está a disposición siempre de cada alma para elegir de alguna manera qué hacer, equivocarse, no equivocarse. Estamos en un trabajo evolutivo de trabajar nuestra imperfección. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores, cada ser humano está en su proceso evolutivo, está haciéndolo lo mejor que puede y sabe en cada momento, pues gracias a los recursos internos que tiene en este momento y en base a su nivel de conciencia que tiene en este instante. A partir de ahí no existe la culpa, no existe el error, ni siquiera existe el error. Lo que existe es un trabajo de aprendizaje. ¿Nos equivocamos? Todos nos equivocamos. ¿Cometemos errores? Claro que cometemos errores, pero es que necesitamos cometer esos errores porque estamos aprendiendo. Aquí no hay ningún ser perfecto, ese es el inicio, y a partir de ahí vamos a seguir cometiendo errores. De lo que se trata es de que aprendamos de esos errores, que aprendamos para la siguiente oportunidad el error que hemos cometido en ese momento atrás, porque estábamos aprendiendo y porque no teníamos la conciencia suficiente. Siempre digamos que es un trabajo de conciencia. Cuando yo me doy cuenta del error que he cometido y lo llevo a mi conciencia, lo integro en mí, en mi ser, lo aprendo de verdad, en la siguiente oportunidad que me va a dar la vida,
Ahí es donde voy a poner a prueba si ese aprendizaje está integrado en mí. Si no cometo ese error, si no caigo en el error del pasado, pues quiere decir que he dado un paso más en mi evolución de conciencia, en mi evolución espiritual. Y van a seguir llegando distintas circunstancias, situaciones, personas, para ponerme a prueba nuevamente y para seguir adquiriendo mayor aprendizaje con nuevas experiencias. De eso va la vida, y todo el mundo está en su propio nivel evolutivo. No hay ningún ser humano mejor ni peor, simplemente hay distintos niveles de conciencia interactuando entre sí. De ahí es de donde nace, desde este movimiento, empieza la empatía hacia los demás seres humanos, empieza la compasión, empieza la comprensión, empieza la aceptación. Cuando yo acepto que el otro ser humano está en su proceso de evolución, de conciencia, está haciéndolo lo mejor que puede y sabe, punto y final, a partir de ahí estoy empezando a aceptar, estoy empezando a elevar mi vibración porque estoy ya trabajando en compasión, en comprensión, en empatía. En empatía porque todos estamos cometiendo errores, todos somos imperfectos, todos estamos trabajándonos. Simplemente nos necesitamos para aprender. Por eso todos estamos unidos en realidad, todos estamos en el mismo barco, me gusta decirlo así, todos estamos creciendo a nivel de conciencia colectiva y también en nuestra propia conciencia individual. Por eso cuando alguien comete un error de cara a nosotros, pues no hay que juzgarlo, no hay que criticarlo, ni siquiera, solamente hay que experimentarlo, solamente hay que sentirlo, hay que sentir la emoción que llega a nosotros en cuanto a lo que nos sucede, pero no se puede convertir en una emoción negativa en nosotros, ni nos debe de llevar a la impulsividad, a la reacción, a bajar nuestra vibración y caer en una vibración baja que posiblemente pues, va a ser la misma en la que se encuentra esa persona que nos ha traicionado. Si nosotros sentimos una emoción de venganza, de querer hacerle lo mismo, ya hemos bajado la vibración a al mismo nivel, a la misma frecuencia que ese ser humano, por lo tanto no estamos aprendiendo. Ahí no estamos aprendiendo. Aquí de lo que se trata, sabéis que es de aprender, por lo tanto tenemos que empezar a gestionar esa emoción. Y hablándote de la emoción de la ira, pues el trabajo está en la compasión, en la comprensión y en la aceptación. Me digo la verdad, siento ira, acepto lo que ha ocurrido, eso ha ocurrido, no lo puedo cambiar, me han traicionado, si estamos hablando de ese ejemplo, me han engañado, por ejemplo, me permito sentir esa ira que es lícita en el ser humano que ha experimentado esa situación, y a partir de ahí cambio la idea que tengo con respecto a la situación, es decir, cambio el punto de vista, cambio lo que puedo cambiar gracias a mi libre albedrío. Lo que puedo cambiar, ¿qué es? El pensamiento, la idea y la actitud que yo tenga con respecto a lo que me ha sucedido. Si yo me dejo mi atención en lo que ha sucedido, en el victimismo, en por qué a mí, en por qué me han traicionado, yo no lo merecía, era una persona que no me esperaba eso, ahí no estoy aprendiendo, ahí no estoy avanzando. Si en cambio yo, y además me estoy quedando en una vibración baja, en una emoción de ira, de frustración, de resentimiento, si en lugar de eso yo cojo esa misma situación y cambio el punto de vista, la perspectiva, cómo yo lo estoy mirando, cómo estoy mirando esa situación, ¿para qué me sucede esto a mí? ¿Qué me quiere enseñar la vida? ¿Qué me quiere enseñar ese maestro que tengo enfrente que me ha traicionado? ¿Qué tengo que aprender yo de esta situación? Posiblemente a no hacer yo lo mismo porque estoy sintiendo una emoción de dolor y no quiero yo causar esa misma emoción en otro ser humano porque estoy viviéndola y estoy experimentando y estoy aprendiendo lo dura que es. Por lo tanto, ya estoy aprendiendo que yo no quiero eso en mi vida, que yo no lo quiero hacer y ese maestro que tengo delante, que lo ha hecho ante mí, me lo está mostrando. Por lo tanto, podemos comenzar a elevar la vibración incluso hacia planos de agradecimiento por esa experiencia. Muy difícil de llevar a cabo dentro de nuestra vida humana y más en el momento, en el instante en el que nos sucede, pero es posible, lo estamos entendiendo, lo estamos explicando y siempre si nosotros nos vamos a lo que nos está enseñando esa situación, a esa persona, eso que ha ocurrido, ¿qué estoy aprendiendo yo de ahí?
estoy aprendiendo muchas cosas realmente, estoy aprendiendo que ese ser humano, pues estoy viendo los valores que tiene en este momento y estoy entendiendo que no lo quiero cerca de mi vida si yo no vibro en esos valores, en esa vibración de traición hacia otras personas. Si yo no quiero eso en mi vida, esa persona se está desenmascarando ante mí y por lo tanto voy a poner tierra de por medio si es necesario, si es lo que siento de corazón, y estoy viendo cómo es esa persona de verdad, y por lo tanto, pues posiblemente si no vibramos igual, esa situación ya va a ser propicia para alejarnos en la vida, para, digamos, aceptar a ese ser humano, sentir compasión por ese ser humano. Todo lo que proyectamos a nivel de dolor, sufrimiento, perjuicio hacia otra persona, nunca es nada personal hacia la otra persona, siempre es hacia uno mismo, porque hay una frustración interior no resuelta, hay un vacío interior, como queráis llamarle, no resuelto en esa persona, está sintiéndose mal, infeliz, no está experimentando plenitud, paz interior, felicidad auténtica, realización personal, porque está proyectando lo que está sintiendo dentro. Siempre damos lo que nosotros somos, lo que nosotros sentimos. Por eso es tan importante trabajar en nuestro crecimiento personal, en nuestra felicidad, en nuestra paz interior, porque así obtenemos paz interior, felicidad, y damos siempre lo que tenemos nosotros. Si queremos un mundo mejor, nosotros tenemos que construir ese mundo mejor en nosotros mismos primero, a nuestro alrededor y en nuestro propio microcosmos, que es nuestro mundo, nuestra realidad, empezando desde nosotros mismos y de cara o hacia nuestro entorno más cercano, nuestra casa, que es lo primero, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, y a partir de ahí creamos ese mundo mejor. Siempre yo soy de la opinión de que la persona que crece personalmente en su vida en todas las áreas se hace mejor persona, porque cada vez es más feliz gracias a ese crecimiento, está haciendo lo que quiere hacer, lo que le hace feliz, está siguiendo a su alma, está creando un mundo cada vez mejor a su alrededor y por lo tanto está obteniendo en su interior lo que luego va a dar. Por eso las personas que realmente dañan, perjudican, siempre es algo que está en esa persona que no está resuelto, que no está sanado. Lo proyectamos, así actuamos los seres humanos, lo proyectamos en los demás, pero siempre es una frustración interior de uno mismo. Cuando entendemos esto y lo vemos y entendemos que no es nada personal nunca hacia nosotros, podemos llegar a mejor entendimiento en cuanto a la comprensión, compasión, aceptación, empatía. Muy importante mirarlo así desde este punto de vista elevado, porque al final es la forma en la que nosotros vamos a entender mejor a los seres humanos, por qué reaccionan de esta manera, qué les ha llevado, cuál ha sido el motivo que hay detrás de ese comportamiento y qué me está enseñando la experiencia a mí. Y luego pues tenemos que trabajar en el perdón, lógicamente, desde este nivel de conciencia superior tenemos que empezar a trabajar el perdón incondicional, el amor incondicional ante esa persona. Perdón incondicional y amor incondicional son las lecciones más elevadas que aquí hemos venido a experimentar, pero sin duda podemos experimentarlas. Empezamos por el perdón hacia nosotros mismos, hacia los errores que cometemos, hacia las imperfecciones que todavía hay en nosotros, esa parte de luz y de sombra que todos tenemos. Y si somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos de forma incondicional, si somos capaces de amarnos de forma incondicional a nosotros mismos, de entender que la culpa no existe, que la culpa es ficticia, no es real, porque siempre estamos haciéndolo lo mejor que podemos y sabemos en base a nuestro nivel de conciencia actual, a partir de ahí podemos llegar a perdonar a las demás personas también de forma incondicional, entendiendo que son seres humanos igual que nosotros, igual de imperfectos, cometiendo los mismos errores, y simplemente podemos llegar a perdonarles de forma, como te digo, totalmente incondicional. Y es así, y es la forma de crecer en este mundo a través de las relaciones. Y cuando suceden situaciones donde la ira está, digamos, llevándote a un terreno donde no quieres ir, no hay demasiados recursos, porque más que los recursos que te voy a decir ahora de forma rápida y que ya los conoces porque los conocemos todos,
más que esos recursos, más que esas herramientas que te pueden servir en un momento dado, en ese momento de controlar tu impulsividad, tu reacción negativa, pues es trabajar en estas cuestiones espirituales como te las estoy contando, empezar a integrarlas en ti, comprenderlas, sobre todo llevarlas a la luz, a tu conciencia, integrarlas de todo corazón y a partir de ahí vas a ver que vas a reaccionar cada vez mejor ante cualquier circunstancia, experiencia que va a seguir llegando en ti y que va a provocar emociones de todo tipo. Las herramientas que tenemos, esas sencillas, cuando estamos ante una persona y se está despertando nuestra ira porque ha hecho algo en este momento que no aceptamos, pues son normalmente poner distancia es lo mejor que podemos hacer, en vez de reaccionar, eso de que se dice pensar antes de hablar, poner distancia, hacer respiraciones, varias respiraciones profundas ya va a poner tu cuerpo, tu mente en este caso, va a tratar de calmarla, de que ese mecanismo de defensa que se está activando no se active para que no reacciones de forma impulsiva, para que no cometas errores, para que no digas cosas de las que luego te vas a arrepentir. Pues el hecho de poner distancia, de alejarte de esa persona, de esa situación por un momento, ya te va a ayudar un poco a calmar esa impulsividad. Respirar, contar hasta 10, mirar para otro lado, pensar antes de hablar, son las opciones que nos quedan cuando se ha dado esa situación. Pero como te digo, el trabajo profundo está en integrar el conocimiento que acabo de explicarte de todo corazón y empezar a entenderlo para interactuar cada vez mejor con todos los seres humanos que somos lo mismo, somos hermanos, nos necesitamos, estamos creciendo, no hay mejores ni peores, simplemente estamos ayudándonos en base a cada nivel de conciencia que hay en este planeta y nada más. Así que lo voy a dejar aquí, si queréis profundizar en toda mi enseñanza, empezar por el tomo 1, Eres Alfa y Omega. Os dejo debajo del vídeo un enlace, desde mi página web www.luisgarre.com podéis adquirirlo, es una trilogía. Este es el inicio, es el entrenamiento en lo mental, luego nos vamos al entrenamiento en el plano espiritual y te hablo de todos los conceptos espirituales, los más importantes para que entiendas cómo funciona este mundo a nivel mental, a nivel de sistema de creencias y también dentro de la perspectiva espiritual, que es fundamental. Yo utilizo todo el conocimiento espiritual para aplicarlo de forma práctica a mi vida, para que mi vida sea mejor aquí en la materia. Para mí lo más importante, al margen del conocimiento espiritual, es saber utilizarlo de forma práctica aquí. Si no me sirve aquí, si no me está ayudando aquí, si yo no lo estoy utilizando, no lo quiero, realmente no lo necesito. Yo lo que necesito es la ayuda en este momento, el conocimiento, llevarlo a la sabiduría gracias a la aplicación práctica aquí y ahora. Es lo más importante, porque vivimos más vidas, vamos a otros planos, venimos de otros planos, pero donde el alma crece es aquí, donde el alma tiene que subir su conciencia es aquí, y por lo tanto cogemos todo ese conocimiento, que es lo que yo hago en mis libros, para que te sirva en tus problemas, en tus dificultades, en tus miedos, en tus limitaciones mentales, en todo lo que conlleva pues una vida humana. Nada más, nos volvemos a ver mañana mismo, que seáis felices y hasta mañana.